Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, y leemos así en el versículo 12. Sé que, o pienso que algunos de vosotros estáis pensando en aquellos pasajes y en aquellos versículos de las Escrituras que son de ánimo, de fortaleza, aquellos que nos empujan en las tareas, en la adoración, en el gozo. Pero cuando nos encontramos con cartas como esta del apóstol Pablo de Corintios y quizá todas y cada una de esas cartas, el énfasis y la realidad es diferente y podemos ver la constante exhortación y la corrección que debemos de hacer sobre nuestras propias vidas. Estamos entrando en el capítulo 6 de Primera de Corintios y nos habría gustado, en alguna manera, poder haber dejado esa parte de la disciplina, la exhortación, la corrección, los juicios, etcétera, para pasar a elementos más importantes y gozosos, pero no lo hace. Quizás sí llegaremos un momento en este glorioso versículo 11 de ese resumen hermoso que nos hace para todos nosotros. Pero antes de llegar a esa idea y a ese versículo 11, tendremos que tratar otros asuntos que son complicados y delicados. Siguen surgiendo asuntos serios, asuntos importantes para lo que es la vida de Iglesia. Y en el capítulo 6 lo tiene que tratar. Podremos ver, cuando se nos señalaba en el capítulo 5, versículos 12 y 13, la diferencia, el contraste que hay entre los que están fuera y los que están dentro. Y ahora miraremos lo que esto significa. Quizá la idea de los injustos y de los santos. Interesante el contraste que hace. Los de fuera y los de dentro. Los de fuera los llama injustos y a los de dentro llama santos o sabios, al menos algunos de ellos se podría pensar. ¿Qué es lo que está intentando solucionar Pablo? Bueno, ya lo hemos dicho, la cruda realidad de que entre medias de los hermanos hay pleitos. Hay la palabra en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 6 nos lo dice, los pleitos, las contiendas, las peleas. Ya en el capítulo 1, versículo 11, nos hablaba de aquellas divisiones que surgían, divisiones a veces casi ridículas o tontas, que podían surgir porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolos o yo soy de Cefas, etcétera. Cuando pasábamos al capítulo 1, versículo 26, nos hablaba de algunos que se empezaban a creer sabios y teníamos que tratar en aquel momento, ¿no? Aquellos que se creían ya autosuficientes, nos dice un poco más adelante, en el capítulo 3. Ya tenemos, ya no nos hace falta nada más. Es como algunos de vosotros que puede llegar y decir, yo un día me convertí, me bauticé, pues ya está todo hecho. O me he leído la Biblia una vez, pues ya tengo todo el conocimiento necesario. Y Pablo tiene que tratar duramente a aquellos que han creado o están creando divisiones y a aquellos que se creen autosuficientes y que ya no necesitan más de la palabra de Dios. Y luego nos encontramos con el capítulo 5, versículo 1 en adelante, que nos habla de pecados horribles. ¿Cómo es posible que se den estos pecados? Y no solamente este pecado, sino esta falta de disciplina, es decir, que la Iglesia no sabe, no quiere, no puede afrontar esta situación. ¿Estáis envanecidos? Tiene que decir Pablo, ¿estáis envanecidos? Y hemos estado viendo que esto también nos lo está diciendo a nosotros como Iglesia local, en nuestro propio siglo o generación y en nuestras circunstancias. Somos causa, algunos de nosotros, de divisiones. Estamos envanecidos creyendo que ya lo sabemos y que somos mejores que otros, incluso mejores que la lógica de la Escritura. O estamos afrontando de manera clara los pecados propios, los pecados de otros, con una seriedad y firmeza los fundamentos de las Escrituras. Pues sigue todavía. Y entonces en este capítulo 6 nos tiene que tratar
aún de otros asuntos que son los pleitos, son los conflictos. En una congregación como la nuestra, supongo que en todos los lugares, en todas las épocas y circunstancias ocurre lo mismo, pero en nuestra propia congregación tenemos los problemas y las diferentes clases de problemas por las circunstancias que somos. No pensemos en los pecados horribles que se nos dice en la lista, en el versículo 11, nos dice cosas dentro de la congregación. No las cosas del mundo, sino que las cosas del mundo también ocurren dentro de nosotros y nos habla de la fornicación o de la avaricia, o la idolatría, etcétera. Y uno puede pensar, ¿pecados horribles? Sí, bueno, pero no hay que tratar únicamente los pecados horribles, sino los pecados de cada día y los pecados constantes que están en nuestra vida. Pecados de relación, de las relaciones que tenemos entre nosotros porque somos diferentes. Los pecados de confrontaciones en la convivencia, porque tenemos que vivir bajo este mismo techo, este mismo lugar, aun cuando tenemos orígenes diferentes. Pecados de negocios, porque entre vosotros los creyentes tenéis diferentes negocios o tenéis relación en los diferentes trabajos. Las relaciones personales, en la manera de hacer y de obrar dentro de la Iglesia. Es decir, que la gama que surge en la convivencia entre nosotros es tan amplia y es tan extensa que a veces no nos damos cuenta de todas las implicaciones que eso puede traer. Incluso vienen las tensiones y vienen las dificultades dentro de la misma familia. Los padres que no se entienden con los hijos, y esto también parte de la misma congregación. Estamos hablando de creyentes, padres creyentes con hijos creyentes incluso. O estamos hablando incluso de la misma pareja, el esposo con la esposa y las tensiones que surgen y cómo eso también afecta en la misma congregación. Cuando vosotros veis o podéis leer aquí de las contiendas o de los problemas que están surgiendo dentro de la congregación de la Iglesia de Corinto, tenéis que ver todas estas situaciones. Cuando tú te peleas con tu esposa y con tu esposo y tienes una contienda, lo estás haciendo de un creyente con otro creyente. Cuando tú tienes un problema de trabajo, jefe, empleado dentro de la misma congregación, está afectando a la Iglesia porque es un creyente contra otro creyente. Cuando ha surgido un roce de entendimiento entre un creyente y otro, está afectando a la Iglesia. Cuando alguien te ha mirado y tú te has ofendido y entonces has vuelto a ofender, ese pleito que dice, esa pelea, esa discusión está afectando a la Iglesia porque es de un creyente con otro creyente. De esto es lo que está tratando Pablo. Así que no leáis el capítulo 6 como si fueran cosas importantes que tienen que ver con el mundo, sino que tienen que ver con las cosas entre vosotros. Y la realidad cruda es que estos asuntos los hemos tratado en más de una ocasión y a veces parece que no está surgiendo efecto. Estamos pensando más en lo que yo veo, entiendo, en mis derechos y posibilidades y no en lo que yo estoy experimentando que puede afectar a todo el cuerpo de Cristo, a toda la Iglesia. No es que tú tengas un problema con tu vecino que no tiene nada que ver con el Evangelio y tendrás que tratarlo en la comunidad de vecinos o en los jueces o con la policía. Lo que estamos hablando aquí, lo que está hablando es en el contexto nuestro de congregación. Y esto nos hace pensar en qué manera nosotros vamos a servir y vamos a honrar a todo el cuerpo de Cristo y sobre todo a Cristo mismo. Porque cuando nosotros estamos hablando de pleitos y de contiendas, de peleas entre nosotros, ya sea manifiestas y claras o ya sean internas de yo no te miro, no me hables, yo no te hablo, todo esto lo que estamos dando lugar es al diablo, a las artimañas del diablo. Ya ha dejado Pablo claro al principio del capítulo de que cuando alguien no se arrepiente de su pecado, entrégalo a Satanás. Y lo que nosotros decíamos en ese momento, entregarlo a Satanás, es entregarlo al mundo.
Y cuando estamos hablando del mundo, como nos dice aquí en el versículo 12 y 13, le estamos diciendo de dejarlo fuera, apartarlo. Es decir, nuestro cuerpo tiene que ser santo y todo lo que no sea del cuerpo de Cristo, pues dejarlo en el mundo. Dios no está mostrando interés especial en el mundo, está mostrando un interés especial en su pueblo, en la iglesia, en el cuerpo. Lo que va a hacer el diablo es entrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en los que están dentro y ejercer todo su poder. Nuestros pleitos, nuestras contiendas, nuestras peleas son instrumento poderoso en las manos del diablo. Quizá podamos leer un par de versículos. En primer lugar, en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, dice, versículo 10 y 11, 2 Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Algunos sugieren que este problema que se está tratando en 2 Corintios tiene que ver con el problema que hemos visto en el capítulo 5 de nuestra carta. Pero fijaros lo que está diciendo Pablo. Yo quiero solucionar esto y perdono para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O podéis leer en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios no era únicamente problema o peligro en Corinto, en Efesios, podemos ver en otros lugares como Colosenses también, pero dice en Efesios, capítulo 4, versículo 27, no deis lugar al diablo. Para repetir de algo parecido en el capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las asechanzas del diablo. ¿Qué es lo que nos está advirtiendo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, capítulo 6? Bueno, lo mismo que estamos viendo en otros lugares de las Escrituras, que el diablo está a la puerta, que está al acecho, que no es solamente el asunto del mundo para sujetarlo al mundo, sino que está a la puerta de nuestras propias vidas, de nuestro propio corazón y de nuestra propia mente. Y por tanto va a aprovechar cualquier resquicio, cualquier grieta, cualquier ventana abierta para entrar y dañar al cuerpo de Cristo. Apocalipsis no está tratando de los asuntos del mundo. El libro de Apocalipsis está tratando de las artimañas del diablo para destruir la obra de Cristo, que es la Iglesia, a perseguir a su pueblo. Y lo va a hacer de todas las maneras y circunstancias. Su poder es inmenso, su astucia es más grande de lo que nosotros podamos entender. Así que lo que va a hacer y hace el diablo es entrar por medio de personalidades diferentes, actitudes distintas, los gustos, el sentir y el hacer de cada uno de nosotros. Tenemos diferentes conceptos de política. La política es muy variada en este país y nosotros tenemos esa variedad de opiniones políticas y a veces los podemos defender de una manera firme. Nuestros conceptos acerca de izquierda, derecha, progresismo o no. El diablo va a utilizar esas diferencias para crear daño y división dentro de la Iglesia, pleitos. Tenemos actitudes diferentes ante doctrinas y ante conceptos de las Escrituras.
Y lo que a nosotros nos parece lo más santo y lo más glorioso en la palabra de Dios, Satanás lo puede utilizar para crear tensiones entre nosotros. No has leído bien la Escritura, esto va en contra de las Escrituras, esto no se hace así. Contextos de una conversación en reunión de hombres, reunión de mujeres, unas charlas que podamos tener y de pronto lo que es una defensa de la doctrina se convierte en una ofensa contra el hermano y el diablo lo va a utilizar para quebrar nuestra relación y crear pleitos en medio de nosotros. La Escritura no nos dice nada acerca de los gustos, de la manera que tengamos de vestir o la manera que tengamos de usar nuestro tiempo libre y nuestros hobbies, pero quizá nuestra actitud de crítica hacia el otro va a crear una distancia que nos va a impedir hablar por años con algunos entre nosotros. ¿No es esto terrible? Que cosas tan secundarias y tan superficiales puedan crear esta discusión y esta tensión en medio de nosotros. Nuestra manera de honrar a Dios, nuestra manera de alabanza, la de sentir y de hacer las cosas que las Escrituras nos dicen. Y nuestro énfasis, por tanto, a la hora de manifestar la adoración al Señor o la manera de leer la Biblia, en lugar de crear fortaleza de los miembros, lo que hace es debilitarnos. ¿Qué tendremos que decir acerca de los malos entendidos? Que ya lo hemos tratado en alguna otra ocasión. Que en lugar de aclarar aquello que el hermano dijo, que posiblemente no quería decir lo que ha dicho, quizás sí quiso decir lo que dijo para herirme y humillarme, y de pronto creemos un malentendido. No nos damos cuenta del peligro que es en las manos del Satanás el uso del WhatsApp y de Internet. Que algo que puede ser de edificación y de fortaleza, Satanás lo va a usar para traer daño entre nosotros. Porque lo que podemos decir con un gesto de gracia y de misericordia cara a cara, simplemente con un mensaje, Satanás lo va a usar mal. ¿Nos habéis dado cuenta de que muchas veces el Satanás desvía nuestro dedo para que en vez de pulsar aquella palabra ofensa contra el hermano que era dirigida a este otro, nos equivocamos y se lo mandamos al equivocado? Satanás lo va a usar. Son las artimañas del diablo. Enviamos mensajes a quien no queríamos utilizar o mandar mensajes. Y creamos malos entendidos que somos incapaces de aclarar o de solucionar. ¿O qué tendremos que decir acerca de la falta de comunicación? Si es necesario, tendríamos que repetir las cosas para que pudieran quedarse claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a veces pensamos que haberlo dicho de alguna manera ligera, ya todo el mundo se ha enterado. Tenéis con vosotros el calendario de diciembre y tenéis todas las actividades con sus horas puestas. Y cada domingo anunciamos lo que tenemos cada semana. Y además tenemos la oportunidad de comentarlo entre hermanos. Y aún hay gente que no se entera. Y todavía pregunta sobre qué horarios, qué reuniones o qué actividades. Si esto es así en algo tan simple, que lo tenéis escrito, que lo tenéis en el grupo de iglesia y que lo tenéis en las conversaciones y que tenéis en los cultos, ¿cuánto más cuando dirigimos nuestra palabra a alguien si no lo aclaramos suficiente? Tendremos que decir de manera muy precisa cuáles son nuestros conceptos, nuestras ideas o nuestras opiniones para quitar los malos entendidos. Tenemos que repetirnos las cosas una y otra vez y lo tendremos que hacer con amor, porque si no el diablo lo va a utilizar para crear tensiones entre nosotros. Lo está haciendo. Nuestras diferentes metas
los fines que nos hemos marcado para tenerlo más adelante y las maneras que tenemos de conseguir esas metas. Tenemos grupos para barrer. Así que en estos de servicio tenéis personas con las que van a venir a lo largo de la semana para barrer. Es algo que es servicio para la obra de la Iglesia. Bueno, todavía hay alguno que viene y dice, no se ha barrido así, yo barrería de otra manera, no se ha puesto interés, yo cuando barro lo hago mejor. ¿O qué tendremos que decir acerca de la comida? O de tantas otras circunstancias. Todos tenemos una meta muy precisa, que el local de la iglesia esté limpio. Bueno, pues eso tan hermoso y tan bueno que nuestro local esté limpio, el diablo lo puede utilizar para crear tensión entre vosotros. Y si es esto tan básico, ¿qué tendremos que decir a la hora de evangelizar? O cuando vamos a hacer una comida entre todos juntos, o vamos a tener este culto más adelante, o qué terrible problema nos estamos creando, por ejemplo, a la hora de buscar un local para la iglesia. Es que el local está demasiado oscuro, está demasiado lejos, es demasiado pequeño, es demasiado grande, es mucho que hacer, es poco que hacer, es caro, no es suficiente, etcétera, etcétera. Y algo que tiene que ser para la gloria de Dios, el local nuevo que estamos buscando, el diablo lo va a utilizar para crear tensión entre nosotros, pleitos, que el diablo va a usar algo bueno, pero simplemente en la manera de hacer, de alcanzar nuestro proyecto, el diablo lo va a utilizar para mal.